Bien, estamos ahora con Gonzalo Trialé, vicepresidente de la CONFIEP, presidente de AFIN. Vamos a hablar de la línea 2 del metro. Pero antes quiero preguntarle su opinión acerca del nuevo gabinete. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión acerca de este...? Bueno, primero reconocer el mérito de un hombre profesional, caballero, de muy buena trayectoria en el gobierno regional de su región, que ha hecho un papel importante y bueno, ahora tenemos un nuevo gabinete y le deseamos mucho éxito al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Creo que tiene una clara formación profesional que le va a permitir liderar esto con buen criterio y le deseamos mucho éxito. Bueno, me parece que hay buenos ministros, ¿no? Piero Getzi es interesante, Leodoro Mayorga también, en fin. Sí, son realmente un gabinete bastante bien implementado, con técnicos de primera, como Piero Getzi o Milton Pongese o la ministra de Industrias. O sea, es decir, por donde mires hay muy buenos elementos. Ojalá puedan armar un buen equipo y sacar adelante las metas y obras que están pendientes. Bueno, el tema de la línea 2 del metro, que es una discusión fuerte que viene dándose en las últimas semanas, hay digamos, cuestionamiento al nivel tan alto en comparación con otros metros en el mundo, por kilómetro, ¿no es cierto? El costo por kilómetro es muy alto, 6.500 millones de dólares en total, y incluso ustedes mismos han planteado que se le permita a los postores, ¿no es cierto?, proponer alternativas de costos más baratas, de alternativas de diseño menos costosas. ¿Cuál es su opinión rápidamente acerca de esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que la discusión es bienvenida. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no caer en desatinos, politizar el tema y terminar de repente frustrando un proyecto que es imprescindible para Lima. En el mundo, Lima es la ciudad 34 en población, 148 ciudades tienen metro, de manera que hay 114 ciudades menos pobladas que Lima en el mundo que tienen su metro. Aquí debimos hacerlo hace 50 años. La mayor parte de estas grandes ciudades comenzaron a construir su metro cuando tenían 2 millones de habitantes, eso fue en 1960 en nuestro caso. Y luego la red de metros crece con la ciudad. Aquí no lo hemos hecho, así que tenemos que ponernos al día. Estamos hablando de una red de 6 líneas de metro con 130 kilómetros que es imprescindible. Pero por eso mismo... Pero esta es una obra que es costosa y hay que tener mucho tino al momento de formular los proyectos. Por eso, si esta línea costara lo que se previó inicialmente, un poquito más, digamos 4.000 millones de dólares, podríamos destinar con 2.500 millones al inicio de la línea 4 que se necesita para los Panamericanos del año 2019. Si podríamos avanzar 2 líneas en lugar de una, ¿no? Es decir, hay un problema con estos costos. Es decir, ¿no advierten ustedes ese problema? Sí, claro, hay una gama de elementos que compuestos dan un costo elevado. Probablemente hubiera sido buena idea que al momento de contratar a quien hizo el estudio se le hubiera encargado hacer un estudio con un tope de precio. Pero si no le ponen tope de precio, ha formulado un proyecto que de repente pues no es el mejor para una ciudad como Lima. Por ejemplo, comparando costos, tenemos un rango muy amplio. Para empezar, los metros pueden ser subterráneos o elevados. Los costos son distintos. Así que no se puede comparar un tren que es subterráneo con uno que es elevado. Comparando solamente trenes totalmente subterráneos, la gama es enorme. Por ejemplo, fase 1 en la Segunda Avenida en Nueva York, y estoy hablando solo de proyectos en construcción, porque si fueran proyectos terminados, por ejemplo, hace 10 años, hace 8 años, eso no es un buen comparador, porque conforme pasan los años los costos varían enormemente. Pero hablemos de metros subterráneos, 100% subterráneos en construcción o contratados. Segunda Avenida, fase 1, Nueva York, 1.400 millones de dólares por kilómetro. Ese es el rango. Downtown, Singapur, 493 millones por kilómetro. La línea 4 en Budapest, 527 millones por kilómetro. Esos son los caros. Ahora veamos otros. Cairo, línea 3, fase 2, 101 millones por kilómetro.
Mumbai, fase 1, línea 3, contratado en el 2003. Entre paréntesis, aquí el nuestro estaría costando 169. Creo que 186 con IGB. 186 millones de dólares casi por 200 kilómetros. Sí. Estamos hablando de 100, ¿no? Sí, 100, 110, 120, parece racional. En Mumbai, por ejemplo, 137 millones por kilómetro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero en Santiago de Chile cuesta 78. ¿Cuándo fue construido? No, está en construcción en este momento. Bueno, la línea 3 y la línea 6, 78, agregarle el material rodante, digamos 90. 90 millones de dólares por kilómetro. El material rodante puede ser más. 20%, ¿no? Según esto, en el Riad, por ejemplo, los árabes, la Arabia Saudita, que tiene un montón de plata, cuesta 120 kilómetros, 120 millones por kilómetro. Pero es que ese tren es una combinación hasta de tramos a nivel, tramos subterráneos, y van a ser 6 líneas al mismo tiempo. El promedio son 123, sí. Exacto, bueno. Por inversión debiera abrir el concurso para permitir que los postores calificados presenten alternativas en profundidad, en elevación y también mejoras de ingeniería en procesos constructivos. Ahí puede haber importantes ahorros. Bueno, esa es la propuesta que ustedes han hecho. La hicimos hace meses. Bueno, es cuestión de ponerla... esto hay que destacarlo, porque digamos, si el organismo, el gremio que representa a muchos postores, ¿no?, está proponiendo que se permita, digamos, formular alternativas más baratas y de mejor diseño, entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no acepte? Digamos, los postores podrían callarse la boca y decir, oiga, a mí me conviene pues que me pongan un techo tan alto. Pero están responsablemente diciendo, oiga, por favor, permítanos presentar alternativas de diseño más, digamos, menos onerosas, ¿no? Más que presentar las alternativas, es abrir el concurso para que los postores calificados presenten sus opciones. Para eso tienen todo el conocimiento del mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, un túnel subterráneo es mucho más costoso que un tren elevado. Y por otro lado, si tú entierras el túnel con una tuneladora que va, como en el caso del diseño en Lima Callao, a 20 o 25 metros de profundidad, el costo es todavía mayor que si lo haces en trinchera cubierta. Trinchera cubierta consiste en excavar desde la superficie, 6 o 7 metros bajo tierra, armar una caja, poner elementos prefabricados en las paredes, sostener un techo, volver a techar y dedicarse a trabajar dentro de ese túnel que se ha construido en trinchera, que se cubre, y después se sigue usando la superficie. Esto cuesta menos. Ahora, hay zonas del trazo de estos 35 kilómetros donde es inevitable hacerlo subterráneo y a buena profundidad. Por ejemplo, en zonas del centro de Lima, no hay otra, porque las calles son angostas, no habría por dónde hacer. Imagínense una estación cada 800 metros y el ancho de la excavación es 30 metros. Y luego la ruta de 600 o 700 metros entre estaciones es de 10 metros de ancho la zanja. O sea que hay sitios donde simplemente solo cabe la opción subterránea, y también para cruzar bajo el Paseo de la República, porque se supone que el zanjón continúa después de la Plaza Grau. Así que si pasamos debajo de la Plaza Grau hay que bajar bien profundo porque el zanjón tiene que pasar por encima. Pero han cambiado el trazo que debía pasar cerca del Estadio Nacional. ¿Por qué lo cambiaron? Una cosa... Bueno, entonces, todo es absurdo. Un túnel subterráneo a 20 o más metros de profundidad cuesta más que una trinchera cubierta a 6 o 7 metros de profundidad. Además, imagínense, 37 estaciones de 170 metros de largo por 30 de ancho y 25 de profundidad. Su costo es mucho mayor que si tiene solo 6 metros de profundidad. Te ahorras escaleras, ascensores, ventilación, acabados. Es mucho más barato. Entonces, la sugerencia sería tratar de hacer una combinación de manera que, por ejemplo, 10 o 20% de la ruta sea subterránea, probablemente 20% de la ruta elevada en el Callao, donde es mejor hacerla elevada que subterránea porque se vuelve submarina. La napa freática en el Callao está muy elevada,
y el resto, o sea, 50 o 60%, debiera hacerse con trinchera cubierta. Ahora, pero, probablemente allí habría un ahorro de cerca de $1.000 millones, dependiendo de la mezcla que se haga, y eso será pues cuestión que cada postor calificado presente sus opciones y su combinación de elevado, enterrado y trinchera cubierta. ¿Por qué no abrirlo? Han postergado un mes la presentación de las, digamos, de las ofertas. De repente es para eso, pero no lo han comunicado hasta ahora. Ojalá que fuera para eso. Ojalá que fuera para eso, porque también en el material rodante podrían hacerse importantes ahorros, es decir, en los trenes. Se están comprando trenes que existen en muy pocos lugares del mundo, no existen en ningún lugar de América Latina, creo que ni en Estados Unidos. Son trenes de última generación, Sí, pues. completamente automatizados, sin piloto, Sí, pues. muy caros. Claro. Entonces estamos comprando un Ferrari, Claro. y de repente debiéramos comprarnos un buen Toyota. Somos un país pobre. Ahí podrían haber 400 o 500 millones de dólares de ahorros, y entonces estaríamos acercándonos hacia los 4.000, 4.200 millones de dólares de costo total, que en términos de dólares por kilómetro estamos pues entre 100, 120 millones de dólares por kilómetro, que es razonable. Pero eso sí, esta obra es indispensable, hay que hacerla. Claro. No es cuestión de buscar excusas para entramparla, denunciar, No, hacer hay que hacerla, escándalos, por y después supuesto, hay que hacerla. y después se frustra y podrían pasar 50 años. Pero la solución está clarísima. Estos tres que han precalificado puedan presentar opciones, digamos, alternativas de diseño más baratas, para poder hacer simultáneamente, entonces, comenzar a hacer la línea 4. Entonces, eso es lo que tenemos que... Además que cuando uno hace trinchera cubierta puede atacar por varios frentes, y no solamente en Claro. caso de enterrar todo, en 4 zonas donde están las 4 tuneladoras. Acá Claro. podrías trabajar en varias partes a la vez, pero algunas críticas. He escuchado decir, si se cambiara el diseño habría que volver a hacer el estudio y volver a pasar por el SNIP. Yo me pregunto, el SNIP se hizo, este proyecto caro ha pasado por el SNIP. Cualquier proyecto menos... Cualquier proyecto más barato, cualquier proyecto que implica ahorros, ¿cómo no va a pasar por el SNIP? Sí, ¿Y para qué lo quieren pasar? Si ya pasó lo caro, ¿cómo no va a pasar el Sí, ahorro? pues, lógico. Sería perder el tiempo. Y por otra parte, dicen, por ejemplo, que evaluar las ofertas abiertas, es decir, con tanta variante de elevación, profundidad o diseño y mejoras de ingeniería, sería muy difícil de evaluar. Bueno, probablemente es complejo, pero hay que hacerlo. Sí, pues, así es. Porque primero está el ahorro de una obra cofinanciada que exige tanto recurso público, y después está pues la tranquilidad de los funcionarios. Ya, pues, muy bien. Okay. Gonzalo, muy interesante, muy claro, ojalá que le hagan caso. Muchas gracias a Gonzalo Prialé, vicepresidente de CONFIEP y presidente de AFIM. Vamos a una pausa, regresamos con Francisco Tudela para ver el caso de Venezuela.